El Proyecto de Desarrollo Santiago Prodesa y CRS, en el marco del programa Aprendizaje para la Vida, presenta Leer en la escuela y en la vida. Curso sobre el abordaje pedagógico de la lectura en la escuela primaria. Video 2. ¿Cómo leer con los niños? Si leemos con poco interés y por obligación, los niños y niñas van a aprender eso mismo, a leer sin interés y por obligación. En cambio, si les leemos con ilusión, entusiasmo y nosotros disfrutamos la lectura, los y las niñas aprenderán a leer con entusiasmo y a disfrutar la lectura. En este video vamos a conocer algunas sugerencias que le podrán ser útiles para leer con sus estudiantes, de maneras que ayudarán a que la experiencia sea muy positiva para ellos y ellas. Distintas investigaciones han demostrado que los buenos lectores realizan algunos procesos específicos antes de comenzar la lectura directa del texto, y que la realización de estos procesos puede marcar una diferencia importante en la comprensión de lo que se lee. En otras palabras, si realizamos los pasos que se conocen como prelectura, comprenderemos mejor el texto. Paso 1. Motivar la lectura. Se trata de despertar la curiosidad del educando y su interés por leer. Para ello, podemos usar distintas estrategias. Por ejemplo, usar un disfraz, una máscara o títeres relacionados con la lectura, para introducirla como si usted fuera uno de los personajes del texto o alguien especial que les quiere hablar del tema. Presentar algún objeto real vinculado a la lectura, por ejemplo, un instrumento, una caja, un aparato, etc. Y decir que se trata del objeto que se menciona en la lectura. Colocar con anticipación unas huellas en el piso del salón de clase y pedir a los niños y niñas que las sigan, porque alguien nos ha dejado un regalo especial o una sorpresa al final del camino. Al terminar el recorrido, encontraremos el libro que vamos a leer. Paso 2. Explorar el texto. Consiste en observar la portada, leer el título, leer el nombre del autor o autores, observar las imágenes de la portada, revisar el índice o tabla de contenidos y dar una mirada rápida a las páginas interiores del libro. Paso 3. Activar los conocimientos previos. Ya hemos mencionado que la comprensión es un proceso interactivo. Al trabajar diferentes ejercicios de comprensión de lectura con niños y niñas, hemos constatado que algunos no logran captar la idea principal del texto o establecer la relación entre unas ideas y otras, porque no están usando ciertos conocimientos previos necesarios. La activación de los conocimientos previos equivale a buscar en la biblioteca interior de nuestro cerebro la información y experiencias relacionadas al título del texto. Por ejemplo, con el texto Nina y las tortuguitas, podríamos hacernos preguntas como estas. ¿Quién será Nina? ¿Qué sabemos de las tortugas? ¿Cómo es su cuerpo? ¿Dónde pueden vivir? ¿Qué hacen? Etcétera. Paso 4. Identificar el tipo de texto. Antes de iniciar la lectura, es necesario encender la luz de la habitación a la que vamos a ingresar. De esa misma forma, identificar qué tipo de texto vamos a leer es muy importante para establecer cuáles pueden ser las ideas principales y qué tipo de aspectos vamos a encontrar en el texto. Al reconocer el tipo de texto que vamos a leer, nos formamos una idea de su posible estructura, y ello nos permite reducir extensos fragmentos de información a un número de ideas manejables, sin que al hacerlo perdamos información relevante. Existen distintos tipos de texto, entre los que podemos encontrar narrativos,
poéticos, científicos, administrativos, periodísticos, instructivos, discontinuos y publicitarios. Paso 5. Formular hipótesis sobre el texto. Formular hipótesis consiste en decir, antes de leer, lo que pasará o de qué tratará el texto, qué información nos presentará. Se ha demostrado que los lectores que formulan hipótesis antes de leer comprenden el doble de lo que entienden quienes no las formulan. Imagine que usted va a leer un texto que tiene por título Huehuetenango. Para comprenderlo bien, necesita hacer una serie de hipótesis antes de leerlo. ¿De qué puede tratar este texto? Para ayudar a los niños a formarse hipótesis, podemos hacerles las siguientes preguntas. ¿De qué creen que se va a tratar este texto? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué información nos presentará? 2. Durante la lectura. Lectura por el docente. Ahora sí, estamos listos para leer el texto. Para hacerlo, existen diferentes técnicas. Una muy importante es la lectura por el docente. Es muy importante que las maestras y maestros leamos a los niños todos los días al menos por 20 minutos. Cuando el docente lee un texto, ofrece un modelo de lectura y motiva a los niños a leer. A continuación, veremos algunos consejos para leer a los niños. Consejo número 1. Leer el texto por anticipado. Cuando conocemos el texto por anticipado, podemos leerlo mejor y pensar estrategias para que los niños disfruten al máximo la experiencia de leerlo en clase. Las maestras y maestros también debemos hacer nuestras tareas en casa. Consejo número 2. Apoyar la lectura con gestos y movimientos. Se trata de ir haciendo los movimientos y gestos que los personajes hacen durante la lectura. Reír, caminar, agacharnos, sentir una bala en el pecho, ver hacia los lados cuando el personaje tiene miedo, etc. A fin de transportar a nuestra audiencia con su imaginación hasta el lugar de los hechos. Esta dramatización de lo que leemos les encanta a los niños y niñas y además les facilita enormemente la comprensión de lo que escuchan. Cuidado, recuerde que se trata de leer el texto y no confunda esta técnica con la narración de historias, donde se cuenta de memoria un relato. Consejo número 3. Hacer las voces de los personajes. Además de facilitar la comprensión del relato, imitar las voces de los personajes permite captar su personalidad. El feroz jaguar, la pequeña ardilla, el niño presumido, y poner a volar la imaginación. Por ejemplo, pasó el tiempo y un día vieron un espanto ante sus ojos. ¡Oh Dios! ¿Qué es esto? ¿Qué animal más horrible tiene espinas?, dijeron las zanahorias, escapando despavoridas. Consejo 4. Jugar con el volumen de la voz y la velocidad de lectura. Consiste en leer en voz muy baja algunos pasajes de la historia para expresar suspenso, tristeza, miedo, y levantar la voz cuando existe peligro, alegría, pasión. También podemos jugar con la velocidad con la que leemos, pues hacerlo lentamente puede indicar misterio o un detalle que queremos resaltar. Y luego, leer rápidamente puede ayudar a comprender el peligro, la acción, el movimiento de la historia. Consejo 5. Hacer pausas durante la narración. También podemos hacer pausas durante la narración. Estas pequeñas paradas permiten a la audiencia imaginar lo que está escuchando, pensar en lo que va a ocurrir, analizar qué harían ellos y ellas en esa situación. Consejo 6.
Pedir a los niños y niñas moverse como lo hace un personaje de la historia. Mientras vamos leyendo, los personajes de la historia realizan acciones. Por eso, podemos pedirles a las y los niños que las imiten haciendo esos movimientos. Por ejemplo, extender sus brazos y volar como el águila del cuento, o saltar como lo hace el sabio conejo. O probar las deliciosas tortillas que la abuela está preparando. O agacharse y esconderse del feroz tigre. Estas imitaciones no deben ser demasiadas a lo largo de la narración, porque entonces la actividad se vuelve teatro. Deben ser recursos para hacer la experiencia más vivencial y emotiva. Consejo 7. Imitar los sonidos de los personajes y del ambiente de la narración. El educador y los niños y niñas pueden ponerle audio a las historias en determinados pasajes para estimular el sentido del oído y con él la imaginación. Por ejemplo, el aullido de un lobo solitario. ¡Au! ¡Au! La lluvia que caía suavemente. Los chiflidos de la multitud. El llanto de la pequeña abeja. Consejo 8. Promover la curiosidad y la predicción con preguntas. En determinados momentos de la lectura podemos interrumpir brevemente el relato y hacer una pregunta a los niños y niñas. ¿Qué creen que va a pasar ahora? ¿Por qué habrá sucedido esto? ¿Cómo podrán resolver este problema los personajes? Es importante que no abusemos de estas pausas y preguntas, porque podemos quitarle continuidad a la narración al interrumpirla demasiado. Recordemos no abusar de estos consejos para evitar que los niños pierdan el hilo de la lectura. Son recursos que debemos usar de forma muy cuidadosa en cantidades pequeñas, para que los niños y niñas disfruten de la lectura, se imaginen lo que se les está leyendo y comprendan lo que están escuchando. Además de la lectura por el docente, queremos sugerirle otras formas de leer con los niños y niñas. Lectura en coro. En esta forma de leer, el docente marca el ritmo y todos leen al mismo tiempo. Debemos pedir a los niños que traten de ir a la misma velocidad que los demás, que no se adelanten ni se queden atrás. Este tipo de lectura es muy útil para mejorar la fluidez y dar un sentido de unidad al grupo. Lectura por turnos. Esta es una lectura colectiva, pero una sola persona va leyendo en voz alta y los demás siguen la lectura en silencio. Para hacerlo por turnos, el docente debe pedirle a los niños y niñas que, al terminar cada párrafo, levanten la vista y lo vean a él. De esa forma, el maestro señala quién debe seguir leyendo. Es una buena técnica para escuchar a cada niño leer un párrafo. Lectura por párrafos. Para realizar esta técnica podemos leer, ya sea en silencio o en voz alta, pero al finalizar cada párrafo debemos parar para analizar el contenido, la idea principal, el vocabulario, etc. Se utiliza para textos científicos, informativos y otros textos complicados, así como para trabajar vocabulario nuevo. En resumen, antes de leer, recuerde: motivar la lectura, explorar el texto, activar los conocimientos previos, identificar el tipo de texto, formular hipótesis sobre el texto. Durante la lectura,
Leer el texto por anticipado. Apoyar la lectura con gestos y movimientos. Hacer las voces de los personajes. Jugar con el volumen de la voz y la velocidad de lectura. Hacer pausas durante la narración. Pedir a los niños y niñas moverse como lo hace un personaje de la historia. Imitar los sonidos de los personajes y del ambiente de la narración. Promover la curiosidad y la predicción con preguntas. Lectura en coro. Lectura por turnos. Lectura por párrafos. Lea con sus estudiantes todos los días, por lo menos durante 20 minutos. Converse sobre lo que leyeron y asegúrese de que todos y todas disfruten de esa experiencia.